¿Qué es la felicidad? Todas las personas que conozco quieren felicidad. Mucha gente va en todas las direcciones persiguiéndola. Una carrera, relaciones, autos y vacaciones. Aún la buscan en matrimonio y al tener hijos, pero cuando llegan las cosas que han esperado por mucho tiempo, aún ahí la felicidad se escapa. Parece que pocos realmente la encuentran. ¿Le importa a Dios? ¿Le importa a Dios si soy o no feliz? Bien, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta tarde. Y es un gusto poder compartir con ustedes estos momentos. Y bueno, hay una cosa que mantiene a las personas incapaces de ser felices. Hoy vamos a ver eso. Hay una cosa que mantiene a las personas con una incapacidad de ser felices y esa cosa es la culpabilidad. La culpa y pues el sentir de no estar bien, de no ser aprobado, de no estar a la altura de lo que se requiere y pues sobre todo muchas veces acerca de sentirse aprobado por Dios. Quizás ese es el punto principal, ¿verdad? Pero simplemente no porque Dios sea malo, sino porque nuestro propio pecado nos hace sentirnos distanciados de Él. Y por haber cometido errores graves en nuestra vida en el pasado, todo el mundo batalla con esto, algo que hizo en el pasado y no se puede perdonar y es algo que está, no quizá cada día, para algunas personas sí, pero es algo que está en el corazón y en la mente de las personas y eso les impide ser felices. Me he dado cuenta que el pecado y la culpabilidad afectan completamente nuestra vida en todo sentido. La culpabilidad del pecado en nuestra vida en el pasado afecta nuestra vida en todo sentido. Es algo grave y está dentro de nosotros. Yo he conocido personas durante todo ese tiempo de ser creyente, en mi edad joven y ahora ya como pastor, que su personalidad, su persona se enferma, se convierte en una persona con mucha culpabilidad y no hay libertad en ella, completamente afecta su vida. Muchas veces hasta su cuerpo físico es afectado y se enferma. Hay algunas veces que ni los doctores pueden distinguir qué es y no hay un medicamento necesariamente que haga lo que debe de hacer y simplemente en algunos casos es el pecado y la culpabilidad. Y como no saben qué hacer con el pecado, las personas, entonces tratan de simplemente distraerse y de agarrar ciertas cosas externas para olvidar su pecado. Sin duda, al estar escuchando esas palabras, quizá tú puedes identificarte con lo que estoy diciendo. Como no puedes quitarte esa culpa, o como la gente no puede quitar esa culpa o el pecado, buscan cosas para apagar ese pasado. Tratan de distraerse más y más, pero como no tienen el antídoto, en lugar de solucionarse solo, se va hundiendo más. La gente piensa que puede solo arreglar su vida. Y por supuesto, la felicidad se aleja. La felicidad se va de ese lugar y del corazón de la persona y empiezan a suceder ciertas cosas dentro de cada persona y empieza a haber traumas y muchas otras cosas que algunos de nosotros ya hemos experimentado por nuestro pasado. El pecado tiene consecuencias espirituales, mentales y emocionales y físicas. O sea, el pecado en nuestra vida, en quien quiera que seas, afecta nuestra vida en todo sentido, en cosas espirituales, en nuestra mente. Empezamos a pensar un montón de cosas que no nos convienen. Emocionalmente también no podemos estar viviendo y disfrutando la vida, teniendo felicidad por el pecado y la culpabilidad. Y físicamente, como decía hace un momento, igual, de repente te sientes enfermo y no sabes ni por qué, o cansado y no sabes ni por qué, ¿verdad? Pero algunas veces se hace crónico y necesitamos nosotros saber qué hacer con eso. Quiero invitarte hoy a descubrir el antídoto, el camino a la felicidad que hemos hablado en diferentes temas en el pasado, pero hoy en especial acerca de la culpa.
Y me gustaría que tomaras tu boletín, ¿verdad? Y en la parte del reverso puedes tomar notas. En la parte de arriba a la izquierda hay una oración que quiero que hagamos juntos y le pidamos a Dios que hable a nuestro corazón. ¿Estás listo? Si no, aquí está en las pantallas. Y vamos a decirle a Dios: Padre, esta es tu palabra. Creemos que es la verdad. Recibimos lo que dice. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sabes? El salmo que vamos a ver hoy es el Salmo 32, también está en tus notas. No vamos a tener todos los versos, pero ahí lo tienes en tus notas. Pero mira, el primer verso que viene ahí, en el Salmo 32, dice así: ¡qué alegría! Y no dice nada más qué alegría, sino dice: ¡oh, qué alegría! Como una exclamación, como una canción. Y dice: ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! A quienes se les cubre, ¿qué? El pecado. Es una gran alegría. ¡Qué felicidad! ¿Alguna vez te han perdonado alguna deuda? ¿Alguna vez te han perdonado una deuda? O simplemente debías una cantidad fuerte que no podías pagar y te dicen: no se preocupe, ya está pagado. No sé si has experimentado esto. Yo he experimentado eso y dice: wow. En la escuela donde estudiaba costaba muy caro, y entonces para pues mi profesión, ¿verdad? Y me acuerdo que yo tenía un sponsor muy generoso, y él me dijo: no te preocupes, yo voy a pagar la escuela. Muy padre y todo que lo que pasó, pero en el segundo año mi sponsor ya no pudo pagar mi escuela. Entonces yo empecé a afligirme y a decir: ¿qué voy a hacer? Ni con todo mi esfuerzo y de tiempo completo como estudiante, ¿qué voy a hacer? No voy a poder pagar. Y entonces en uno de esos pasaban los días, el día de pago ya se había acercado. Yo había pasado varias semanas, creo que hasta meses, y no quería ni acercarme por la oficina, porque dije: quizás me van a arrestar. Y entonces en un momento me atrevo y digo: bueno, tengo este poquito y tengo que ir y decir, pues no sé qué decir, mi sponsor ya no tiene dinero quizá, pero no me van a creer. Y luego el que estaba administrando era un hombre mal encarado, aunque era un instituto bíblico, ¿verdad? Pero él quería el pago y con mucha razón. Entonces yo llego en una de esas veces apenado y creo que $5, no, se queda un poquito más, ¿verdad? De mi deuda. Y me dicen: no se preocupe, ya pagaron todo el semestre por ti. Yo dije: wow, ¿quién? No te puedo decir. Y toda la vida me la pasé investigando quién le pagó, ¿verdad? Pero no sé si te ha pasado algo así, pero es una experiencia impresionante, como decir: wow, Dios existe, qué alegría. Pues David está diciendo: qué alegría para aquellos a quienes se les ha perdonado su desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Y así y más fuerte es la experiencia de ser perdonado. Romanos 3:23 en la Biblia dice: todos hemos pecado y por eso estamos, ¿qué? Lejos de Dios. Toda la humanidad, todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Estamos eternamente hundidos, estamos eternamente separados, porque el pecado en nuestra vida, que desde así nacimos, nos separa de Dios. No podemos alcanzar a Dios, no importa lo que hagas, no importa con quién hables, no puedes acercarte a Dios por tu pecado. Es como un gran precipicio. Por ejemplo, esta fotografía, este hombre está diciendo: ¿cómo le hago para pasar hasta acá? Dios está de este lado, tú estás queriendo alcanzar a Dios, pero en tus esfuerzos y por tu pecado estás completamente separado. No hay nada en esta vida, y lo que es peor, tú vives en culpabilidad, no sabes qué hacer. Esto es el caso de cada persona. Por eso la gente con culpabilidad no piensa ni siquiera en Dios, porque sabe que no está bien con Él y su felicidad en la vida no es real. Simplemente trata de distraerse, de olvidar. Tomo para olvidar, ¿verdad? Hago esto para olvidar, pero eso está aquí adentro. El verso 2, David, el salmista, en el Salmo 32, ahí en tus notas, sigue diciendo esto: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Todo ser humano, lo sepa o no, tiene una cuenta y está en rojos, y siempre estará en rojo. Sin embargo, hay una oportunidad. Este es el antídoto, esta es la solución. Y David dice: qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Es decir, que hay una opción de vivir sin culpa. Hay personas que pueden vivir sin la culpabilidad y con su deuda saldada de pecado. Qué alegría, qué experiencia. Es la felicidad, porque además uno se siente que ya no está atorado, ni hundido, ni en el mismo lugar, y experimentas felicidad y libertad.
Pero ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede esto? El hombre, como leímos hace un momento, estamos alejados de Dios por nuestro pecado. Sin embargo, Dios ofrece la felicidad a través del perdón, como hemos dicho aquí, como está en esta canción. Más adelante en el Nuevo Testamento, en Romanos, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo del perdón, de la felicidad ante el pecado del hombre, es dado por Dios, no en el aire, en las nubes y tratando de hacer cosas, sino es en Jesús, en Cristo Jesús. Él es la manera de recibir este regalo. Mientras que nosotros estamos viviendo en pecado, hay una paga, la muerte, ¿verdad? Pero en Jesús Él nos da vida. Nuestro pago por pecar es la muerte. No sé si te pagaron recientemente, pero es como si estuvieras trabajando para pecar y te pagan con hundimiento, más tristeza, más culpabilidad. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, perdón, felicidad. Y esto es la base del cristianismo. Inicialmente, para salir de este círculo vicioso del pecado, es como va a ir dando vueltas y estás hundiéndote. No sé si alguna vez has tenido esta experiencia al estar en mucha agua, ¿verdad? Tú quieres por ti solo salir, pero no puedes. Tus métodos humanos no funcionan. Quieres distraerte, pero sigues hundiéndote y no puedes salir. Necesitas que en tu girar, al hundirte, te extienda la mano el Salvador Jesucristo y te saque a la libertad. Me encontré con esta foto, no sé si se puede distinguir, pero es como si estuviera alguien afuera, abajo del agua, ¿verdad? Y es como la imagen de Jesús que está tratando de salvar a todo ser humano, no importa quién tú seas, de dónde vengas, qué idioma hables, tengas o no tengas cosas. Y Jesús está constantemente ofreciendo ante nuestra realidad de como un remolino de que nos estamos hundiendo. Jesús está diciendo que Él es nuestro Salvador. Él quiere otorgar el regalo del perdón, de la vida eterna. Toda la humanidad sufre de esta grave condición. Todo ser humano, aunque sean chinos, aunque sean rusos, aunque estén en donde estén, todo el mundo. Pero para eso envió Dios a su Hijo Cristo Jesús, para ofrecer salvación y pagar nuestra deuda de pecado en la cruz. Desde entonces, desde que Jesús murió y resucitó, desde entonces, este es el mensaje. Si alguien reconoce su condición de pecado, que no puede salir por sí solo y nunca podrá por sí solo, y escucha el mensaje de salvación, del ofrecimiento de Jesús, y acepta a Jesús como su Salvador, entonces en esos momentos uno es salvo. Desde el tiempo de Jesús pasa así. Ahí empezó todo. La primera vez que se predicó este mensaje del perdón de Dios, de cómo podía la gente ser feliz sin la culpabilidad, Jesús acababa de resucitar unos días antes y les dice a sus primeros discípulos: vayan y cuéntenles a toda la gente, la que está aquí y la que está hasta lo último de la tierra. Vayan y hagan esto, anuncien esta gran oportunidad de salvación. Un seguidor de Jesús, Pedro, todos hemos escuchado de él. Entonces, como él está muy lleno de Dios y piensa, pues Jesús nos mandó a hacer esto es lo que vamos a hacer. Y apenas se va Jesús al cielo, después de hablarles, Él se para delante de la gente del pueblo y les dice: ustedes están hundiéndose en sus pecados, necesitan un Salvador. Y Dios estableció a Jesús para que fuera este Salvador, Mesías y Salvador. Cuando esta gente escucha este mensaje, ellos dicen: ¿y qué debemos de hacer? ¿Y qué debemos de hacer ante esto que nos estás diciendo? El libro de Hechos dice: Pedro contestó, cada uno de ustedes debe ¿de qué? Vamos a leerlo: arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de lo que trae perdón, de lo que puede activar la vigencia del perdón de tu culpabilidad, del perdón de tus pecados. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te recuerda, y es la presencia de Dios dentro de ti que te hace vivir libre y feliz, lejos de la culpabilidad. Pedro les dice esto: tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que volver a Dios.
Y para demostrar que esta es su decisión, bautícense para el perdón de sus pecados. Para el perdón. Por eso el título, si te fijaste en el boletín, es Felices los perdonados. Felices son los que son perdonados. Desde entonces la gente hace esto para empezar una vida nueva. Para pasar de muerte, mi pasado, mis pecados, a pasar a una vida nueva. Convertirse en un cristiano. Yo soy perdonado, me bauticé y sigo a Cristo. ¿Cuántos hay aquí así? Perdonados, se han bautizado y siguen a Cristo. Arrepentirse de su pecado y volver a Dios. Y lo que externamente demuestra esta decisión es bautizarse. No que el bautismo perdona el pecado, sino Dios nos perdona al arrepentirnos y volver a Él. Que la única manera es volver a través de Cristo. Y la decisión que tomamos se respalda o se declara al que uno decida bautizarse también. Como en declaración de decir, Él me ha perdonado. Hechos 3 dice estas palabras: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean perdonados. El bautismo no salva, pero es una demostración de que yo he decidido arrepentirme y volver a Dios y seguir a Cristo Jesús. De lo contrario, por ejemplo, el ladrón que estaba al lado de Jesús cuando estaba muriendo y le dijo, acuérdate de mí, y Jesús le dice, ven, vas a estar conmigo hoy en el paraíso, hoy, porque en un momento vamos a morir. No tenían temor. Obviamente Jesús es la vida eterna. ¿Qué hubiera pasado si el ladrón hubiera escuchado, tienes que bautizarte para ser salvo? Hubiera dicho, por favor, soldados, déjenme bajarme un rato y nomás me bautizo y me subo otra vez a la cruz y aquí termino mis días. No, el bautismo no perdona. Es un simbolismo de que yo he vuelto a Dios y que ahora sigo a Cristo Jesús, y al bautizarme estoy confirmando mi decisión. Por eso el bautismo en el Nuevo Testamento es una expresión de fe. Estoy expresando que tengo fe en Cristo. Estoy expresando que estoy muerto en mis pecados, pero en mi fe en Cristo ahora vuelvo a la vida. Un nacimiento nuevo. Vengo a la libertad. Y todo ser humano necesita pasar por esto. Yo he sido salvado por Dios. Él es mi Salvador y yo lo voy a seguir a Él. Él me ha perdonado. Por eso nos bautizamos. ¿Sabes? Jesús dijo, después de resucitar, ya había vencido a la muerte, el enemigo mayor de todo ser humano. Él les dice a sus seguidores, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ya ni la muerte puede contra mí, la vencí. Y luego dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un mandamiento, es una comisión, es un mensaje a seguir, es una orden para marchar para todos los que seguimos a Cristo. Tú eres un seguidor de Cristo. Tú ya te bautizaste. ¿Cómo estás haciendo en estos días que esto se cumpla? ¿Estás enseñando a otros? ¿Hay alguien aquí que fuiste tu instrumento para que hoy se pueda bautizar? Si tú eres creyente, porque si eres creyente y te has bautizado y sigues a Cristo, esta es nuestra comisión. Por eso hacemos esta reunión como el día de hoy, para bautizarse todos los que deciden seguir a Cristo. Jesús dijo esto, es sus instrucciones para nuestra vida. Él termina en esta parte diciendo, enséñenles a cumplir todas las cosas que les han mandado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En medio de nuestra tarea de vivir, tiene que haber un momento para discipular a otros, para decirles, necesitas de Jesús, necesitas la libertad y el Salvador para vivir sin culpabilidad, en el perdón de Dios. La palabra bautismo es un verbo que quiere decir sumergir. En el Nuevo Testamento el bautismo es una acción de inmersión, de sumergir tiene que haber obviamente mucha agua para bautizarte. Esa es la palabra en el original, que es una palabra griega, no nació en el español. Bautizo quiere decir sumergir. Todo mundo que sigue a Cristo debe bautizarse. Es por inmersión. Al decir estas palabras está hablando de que debe haber mucha agua en ese lugar y bautizarse. La palabra, como dije, es un verbo que quiere decir sumergirse. Y es una demostración externa de lo que hay aquí adentro. El perdón y la alegría que hay. Desde entonces,
todos los perdonados, fíjate bien, desde entonces, desde este tiempo, todos los perdonados, los creyentes, los que hemos decidido seguir a Cristo, se bautizan como lo muestran estos versos en el Nuevo Testamento. Como lo dijo Jesús, después los discípulos lo han hecho, los líderes de las primeras iglesias lo han practicado y hasta nuestros días. Espiritualmente, esto se explica en esta parte de la Escritura. Los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Como cuántos? Como 3,000. ¿Cómo sabían quiénes eran ahora creyentes? Porque todos eran religiosos, todos creían en Dios en ese tiempo. La mayoría, no era como ahora. La mayoría creía en Dios, la mayoría eran religiosos, iban a la iglesia, pero no seguían a Cristo. La señal que ponían para seguir a Cristo es que se bautizaron. Por eso pudieron contar, eran como 3,000 se bautizaron, se sumergieron en el agua en el nombre de Cristo y declararon su fe. Desde entonces se unieron a la iglesia. Dice que Pedro les dijo y ellos creyeron. Jesús murió y resucitó por sus pecados. Y para su perdón deben arrepentirse y volverse a Dios y seguirlo a Él. Y esto fue la decisión de cada uno de ellos. En otra parte de la Escritura dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe, otro seguidor de Jesús. Y sobre la buena noticia del mensaje que hemos estado hablando acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Esa es una experiencia para cada uno que se ha arrepentido. El bautismo es para los que expresan fe en Jesús. Y los que ya han expresado fe en Jesús, debemos continuar este mensaje a toda la gente que nos encontremos. Esa es nuestra tarea y es lo que demuestra en nosotros que estamos felices, que continuamos dentro de esta libertad que Jesús ha comprado para nosotros. Una escritura más dice en Romanos, dice, ¿o acaso olvidaron cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo? Nos unimos a Él en su muerte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. ¿Mediante qué? El bautismo. Y dice aquí, y tal como Cristo fue levantado a los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir, ¿qué? Una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Es decir, que cuando me encuentro en mi pecado y en mi culpabilidad, reconozco que Jesús, acá está de este lado, está invitándome a vivir una vida nueva, a salir de mi culpabilidad, de mi pecado, de mi esclavitud, y desde ese momento seguirle en una vida nueva, siguiendo a Cristo, buscando en su palabra, viniendo a una reunión como esa, porque esa es la reunión de los que hemos sido perdonados. Y nuestras reuniones tienen que ser con felicidad, cantarle con esperanza y gozo, porque Él nos ha perdonado. Y al final de nuestros días no temeremos, porque vamos a resucitar con Él. Todo esto es una señal, una declaración en el bautismo. Ahorita van a pasar unos para bautizarse y cuando yo te sumerjo, ¿verdad? Te pones tus manos aquí para que no te entre agua, ¿verdad? Mientras te sumerja ahí. Y entonces te sumerjo en un simbolismo que estás muriendo a tu vida de culpabilidad, de pecado. Tus pecados han quedado sepultados, acabamos de leerlo. Tus pecados pasados, presentes y futuros en Cristo Jesús están perdonados. No hay por qué vivir así, porque estamos en la libertad de Cristo Jesús. Y nuestras aflicciones no son nada comparado a la aflicción de la muerte eterna. Todo el mundo puede vivir en felicidad por el perdón de Dios y la oportunidad de vivir una vida nueva. Tu vida pasada queda ahí, sepultada en mucha agua, ¿verdad? En un simbolismo, y te levantas ahorita ahí en el agua, pero a una vida nueva, y a partir de ahí tu objetivo es vivir en esta vida nueva en Cristo Jesús, y al final de tus días decir, voy a resucitar porque Él ha comprado la vida para mí. Esto es una esperanza que debemos compartir. La Biblia dice que compartamos la esperanza, no nuestra fe, sino la esperanza en Cristo Jesús. Un día vamos a ver a Cristo Jesús. Es más real que cualquier cantidad de dinero, cualquier programa de televisión, cualquier cosa. Y eso a mí me da razón de vivir. Porque mientras enfrento una tristeza o algo difícil, detrás de esto puedo ver a Cristo Jesús diciéndome, no tengas miedo, no te pasará nada, yo estoy contigo. Tú has decidido aceptar mi salvación, yo estoy contigo.
y me da felicidad. Si mi problema es más grande que Jesús, estoy en la ruina y creo que tu fe ha doblegado, se ha debilitado. Porque el seguir a Cristo, es decir, Jesús, tú vas viendo a Jesús y viene un problema y dices, pero yo voy siguiendo a Jesús. El problema sí está grande, pero Jesús está mucho más grande. Él venció la muerte y me hace vivir feliz. Y es más, hablo con alguien y le digo, mira, Jesús es todopoderoso, es el Salvador. Él es la vida para nosotros. Y entonces al levantarte simbólicamente en el agua, estás resucitando a una vida nueva. Tus pecados pasados, presentes y futuros quedaron en el agua. Por eso está un poco cochina ahorita. No, está muy limpia. Simbólicamente queda todo atrás. Y puedes vivir a una vida nueva. Es tu decisión en Cristo. Los siguientes días, Jesús, si tú lo dejas, se manifiesta en tu propia vida. Al bautizar, Él es sepultado a tu vida vieja, como dice este verso, y te levantas a una vida nueva. Dado que fuimos unidos en Él, en su muerte seremos resucitados con Él. Y luego dice, a partir de ahí empieza una vida nueva y ahora puedes venir a Cristo diariamente. Si te acuerdas, el verso que leímos, que está en tus notas, el verso 2, dice esta parte. Bueno, el bautismo en el Nuevo Testamento es y era importante, es actualmente importante. Hay un verso que puedes seguir en tu boletín al final, atrás dice, sí, qué alegría aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida en total transparencia. Te voy a seguir leyendo este verso. Mientras me negué a confesar mi pecado, entonces dije, no, las personas tienen la culpa, yo ¿por qué voy a confesar mi pecado? El verso 3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, es la culpabilidad. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Todos sabemos lo que es eso. El 5 dice, finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Sí, soy culpable, ¿verdad? Uno puede decir, dice aquí, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras haya un tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Si tú no tomas la mano de Jesús como en esta fotografía, seguirás y seguirás hundiéndote. Si tú estás en una reunión como esta y tú de alguna forma pensaste que hace años, no sé, por algo alguien te dijo que Dios te amaba, pero tú no tienes una relación personal con el Salvador, tú necesitas recibir a Jesús, tú necesitas decidir seguirle. Yo creo que está clarísimo. Y luego el verso 7 dice en tus notas, en tu boletín, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas ¿con qué? Con canciones de victoria. Por eso cantamos aquí cada semana y confesamos que Él nos ha perdonado y somos libres y es nuestra alegría. El bautismo es importante porque declaramos quién es nuestro Salvador. Ahora, para terminar, mucha gente tiene excusas. Mucha gente tiene excusas y unas de ellas son, ya me bautizaron cuando era bebé. Yo fui bautizado cuando era bebé. Agradezco mucho a mis padres que de alguna manera ellos querían que mi fe en Dios empezara ahí. Y está muy bien que hayan hecho eso, me dedicaron a Dios. Pero yo no sabía nada. Era un bebé simpático. Y eso era todo mi genio. Eso era toda mi gracia. Pero no seguía a Cristo porque no sabía yo. Pero cuando ya tuve lo suficiente entendimiento para comprender que Jesús me quería salvar, a los 10 años, antes de los 10 años yo era bien maldiciento. A los 9, 8 años. Y cuando escuché la invitación, el pecado no nada más de maldecir, sino el pecado que está dentro de nosotros, sentí que me hundía y escuché la invitación. Entonces yo decidí seguir a Cristo. Ya con todo mi conocimiento, agradecí a mis padres, gracias por la herencia de dedicarme a Dios, por bautizarme cuando era bebé. Pero ahora yo de grande decido seguir a Cristo. No como herencia de mis padres, sino porque ahora entiendo que Cristo es mi Salvador y yo quiero seguirle y me voy a bautizar porque eso es lo que enseñan las Escrituras, ahora de adulto. Entonces, esta no es una excusa de valor.
Al contrario, el bautismo de grande confirma que tú quieres seguir a Cristo ahora de grande. Ahora cuando ya nadie puede decirte, llevarte a donde tú no quieres, sino ahora por tu propia voluntad. Hay otra excusa, no es tan importante. Acabamos de ver qué importante es ser bautizado para el perdón de nuestros pecados. Es como decir, aquí estoy confirmando que Cristo ya me perdonó. Y esta es la señal que Jesús ha dicho, vayan y bauticen. Pues si Él nos mandó a hacerlo, yo lo voy a hacer. Si tú no puedes seguir a Cristo en este simbolismo tan pequeño, la vida cristiana se te va a hacer súper difícil, porque esto es lo más fácil de la vida cristiana. La tentación es más grande, el pasar cosas más difíciles y mantenerte en la fe es más difícil que simplemente venir y declarar ante la congregación que ahora sigues a Cristo. Otra excusa es, quiero esperar hasta que mi familia y amigos lo aprueben. Cuando ya tienes entendimiento, la salvación no es si tus papás o tus amigos piensan o dejan o te dejan. La salvación, Jesús, cuando llegues al cielo no te va a preguntar, ¿tú recibiste salvación a través de aceptarme como Señor y Salvador? Lo siento, no pude, es que mis amigos iban a burlar de mí. Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Digo, no te quiero amenazar, te estoy diciendo la realidad de lo importante que es bautizarse. Yo tuve que hablar con mi papá y decirle, papá, yo entiendo la herencia de la casa, pero yo me quiero bautizar. Duré como 2 horas hablando con mi papá. ¿Qué te falta, hijo? ¿Por qué? ¿Qué te falta? Es que la Biblia dice que tengo que bautizarme y seguir a Cristo. Pero ya te bauticé, ya sé, pero yo no sabía. Pero ahora yo decido seguir a Cristo. Y es por inmersión, es donde hay mucha agua. No nada más un poquito de agua en la cabeza, sino es un simbolismo de seguir a Cristo. Es importantísimo. Es importantísimo porque eso me levanta. Y no voy a esperar a que mi familia o mis amigos me aprueben, porque ¿de qué me sirve que me aprueben si Cristo no me aprueba? Yo quiero vivir para Él y seguirle. Otra que está aquí muy, muy bajito y se ve ahí, me da pena. Todos somos bien penosos, ¿verdad? Y me voy a mojar, me da pena. Entonces, me voy a ver mojado. Cristo fue exhibido en la cruz por tu pecado. Ante todo el pueblo. Si Él murió por ti, derramó su sangre, ¿tú crees que un poco de agua, vale la pena decir, no, a ver, todo empapado? Yo no he dicho esto, pero para los que se sientan viejos, dice, estoy muy viejo. Pues sí, no, yo estoy joven. Yo por eso me voy a bautizar. Yo no viejo los cerros. Yo estoy joven. Pero la verdad es que Cristo vino a salvar a todo ser humano, aún hasta los más grandes de edad. Otra excusa que dicen aquí, le tengo miedo al agua. No te preocupes, tus pies van a estar ahí, yo te estoy sosteniendo, solamente tienes que flexionar tus rodillas. Y luego dice aquí, no lo he sentido hacer. Muchas veces no vas a sentir cosas que tú tienes que hacer, aunque no las sientas. Por ejemplo, yo no siento que hoy es domingo, pero es domingo, ¿verdad? Yo no siento como ir al trabajo, pues tengo que ir, ¿verdad? Yo no siento como que todo lo por sentir no vas a llegar a ningún lado. Es algo que tenemos que hacer. Se va a estropear mi peinado. Me puse gel. Me acabo de esto. ¿Esa es la excusa que vas a poner para ser creyente? Mis amigos, mi pelo, el agua. ¿O estoy esperando el tiempo perfecto? Hoy es el día de salvación, dijo Jesús. Hoy es el día de salvación. Y sabes, aquí en The Bridge utilizamos este día una vez al año para dar la oportunidad que se bauticen los que no se han bautizado, los que ya se registraron o los que están aquí y que nunca se han bautizado pero quieren seguir a Cristo y hoy deciden seguirlo a Él. En tus notas el Salmo 32 verso 8 dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Esta promesa es para aquellos que deciden seguir a Cristo como Señor y Salvador. El verso 9, ahí en tus notas dice: no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Vamos a leer el 11, por favor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos.
ustedes los que ¿qué? Le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. El corazón no se limpia, dice una canción de niños, con jabón, ni con ¿cómo? Jabón sote, o cuál de esos que quita las manchas. Lejía. El corazón se limpia al decirle: Dios, acepto que moriste por mí en la cruz. Lávame de toda mi maldad, no solo mi corazón, sino toda mi vida. Te quiero seguir. Y entonces eres sepultado en el bautismo y resucitado a una vida nueva. Lava tu corazón hoy al decidirlo y venir a las aguas del bautismo. Si nunca has recibido a Cristo Jesús como Salvador y Señor y dueño, su perdón, si nunca has aceptado su invitación de no seguir hundiéndote en tu maldad, sino aceptar su invitación de salvación, ven a Cristo hoy. Voy a orar. Si nunca has recibido a Cristo Jesús y hoy quieres hacerlo y decides bautizarte. Muy bien, aquí está con nosotros Wilfred. ¿De dónde eres, Wilfred? De Guatemala. Y Wilfred, ¿tú reconoces que Jesucristo es tu Salvador? Sí, Y que Él está vivo. sí, ¿Y quieres seguirle por el resto de tus días? sí. Muy bien, pues conforme a tu confesión de fe, Wilfred, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado a la imagen de Jesús y resucitado a una vida nueva. Él es Davis. Davis. ¿Tú crees que Jesús murió por tus pecados? Sí, ¿Y crees que Él está vivo? sí, ¿Y quieres seguirle por el resto de tus días? sí. Entonces, conforme a tu confesión de fe y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado a la imagen de Jesús, resucitado a una vida nueva. Bien, él es Joel. Y bueno, Joel, ¿tú crees que Jesucristo murió por tus pecados? ¿Tú crees que Él está vivo y quieres seguirle por el resto de tus días? Muy bien. Conforme a tu confesión de fe y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado a la imagen de Jesús y resucitado a una vida nueva. Bien. Aquí para que te tome tu foto, hermano. Ella es Cintia y estamos muy contentos, ¿verdad? Por la familia también. Y Cintia, ¿tú crees que Jesucristo murió por tus pecados? Sí, sí creo. Bien. ¿Y tú crees que Él está vivo, que Él resucitó Sí, y quieres seguirlo por el resto de tus días? sí, Muy bien. Conforme a tu confesión de fe y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultada la imagen de Jesús. Muy bien, ella es Damaris. Estoy muy contenta por esto, por tu familia y por ella también. Damaris, ¿tú crees que Jesucristo murió por tus pecados? sí, yo creo. ¿Tú crees que Él está vivo? Sí, ¿Y estás dispuesta a seguirle en toda tu vida? Qué bien. mucha felicidad. Sí, Muy bien, en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo y conforme a tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada en la imagen de Jesús, resucitada de una vida Es un gran amigo, su nombre es Jaime. Lo conocí hace como más de un año en un grupo de hogar en diciembre, en la casa de Hiromi, que está aquí. Yo me acuerdo de Jaime que estaba ahí en el grupo y bueno, ahí recibió a Cristo y ha pasado todo este tiempo y hace unas semanas me dijo, oiga, yo quiero entrarle en serio, ¿verdad? O sea, yo quiero bautizar. Y me dio mucho gusto y me platicó de sus planes y ver lo que Dios tiene para ellos. Entonces,
Entonces, pues claro, le dije, ya vamos a estrenar este bautisterio. Entonces, Jaime, es un gusto para mí bautizarte. Muchas gracias. ¿Y tú crees que Jesucristo murió por tus pecados? Sí, sí creo. ¿Tú crees que Él está vivo? Sí, sí creo. ¿Y estás dispuesto a seguirle por el resto de tus días? Sí, estoy dispuesto. Muy bien. Voltea con Luis que te va a tomar una foto. Pues Jaime, conforme a tu declaración de fe y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado a la imagen de Jesús y resucitado. Todavía faltan unos cuantos más. Entonces, mientras cantamos una estrofa, si todavía alguien quiere bautizarse, puede hacerlo. Vamos a cantar. Santo como tú no hay nadie. Muy bien, él es Octavio y estoy también bien contento de tenerlo aquí. Él ha empezado a venir desde que empezamos aquí la iglesia aquí en este nuevo local. Y Octavio, ¿tú crees que Jesucristo murió por tus pecados Creo que Jesucristo murió por mis pecados y que Él está vivo y que está vivo. y quieres seguirlo a partir de ahora y siempre el resto de tu vida? Quiero seguirlo para siempre. Bueno, conforme a tu confesión de fe y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado a la imagen de Jesús y resucitado una vida nueva. Muy bien, ella es Marta y también estamos muy contentos de conocerla recientemente. Y pues Marta, ¿tú sabes que Jesús murió por tus pecados Sí, y que Él está vivo? sí, ¿Y estás dispuesta a seguirle por el resto de tu vida? sí, con todo mi corazón. Muy bien. Pues conforme a tu confesión de fe y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sepultada la imagen de Jesús y resucitada una vida nueva. Bien, él es Agustín. Y también tengo el privilegio de conocerlo recientemente que nos cambiamos aquí. Él fue invitado por Freddy, según me acuerdo. Muy bien. Agustín, ¿tú crees que Jesucristo murió por tus pecados? Y que Él está vivo. Sí, Que Él es tu Salvador y que quieres seguirlo por el resto de tu vida. sí. Muy bien. Pues conforme a esta confesión de fe que has hecho y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultado en la imagen de Jesús y resucitado a una vida nueva. Muy bien, ella es la mamá de Freddy, Beltrán Velasco, y pues también de hace tiempo que la conocemos, ¿verdad? Y ¿de dónde es usted? Filipinas. Es de Filipinas. Qué privilegio, ¿verdad? Estar desde allá hasta aquí. Es toda una vida, toda una historia. Y bueno, usted reconoce que Jesucristo murió por sus pecados Amén. y que Él está vivo y es su Salvador. Salvador de todos. Y quiere seguirlo por el resto de sus días. Amén. Muy bien. Pues conforme a esta confesión de fe y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultada la imagen de Jesús y resucitada por una vida nueva. Muy bien, ella es Rosa. Siente que el agua está calientita, así es que está bien. Muy bien, Rosa, tú sabes que Jesucristo murió por tus pecados Sí, y que Él está vivo y Él es tu Salvador. sí, Muy bien, y quieres seguirle por el resto de tus días. sí, así es. Me da mucho gusto, Rosa, que tomes esta decisión de estar aquí. Sí, gracias. Y bueno, pues conforme a tu confesión de fe y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sepultada la imagen de Jesús y resucitada una vida nueva. En tu amor, ahí estoy. Canten eso conmigo, mi confianza. Mi confianza.